Hola muchachos, esta vez vamos a trabajar un problema sobre cálculos en circuitos. En este caso es un circuito que está en serie. Podemos darnos cuenta que está en serie porque los elementos que forman parte del circuito están uno detrás del otro. En este caso tenemos una pila o una batería y tenemos tres resistencias. Aquí, este lado de la pizarra lo voy a utilizar para explicar muy brevemente la teoría y allá vamos a tener un ejercicio de aplicación. Obviamente nos estamos apoyando también para hacer estos cálculos en circuitos en la ley de Ohm, ¿no? Pero bueno, un circuito en serie, por ejemplo, son las luces de Navidad. Las luces de Navidad están puestas una detrás de la otra. Están de esta manera. El problema con este tipo de circuitos es que si, por ejemplo, una de esas lucecitas de Navidad se malogra, pues todo el circuito se malogra. Ya no funcionaría, ¿no? Para hacer estos cálculos en relación a la intensidad de la corriente, la intensidad va a ser la misma por todos los elementos que pueda tener el circuito. O sea, la intensidad va a ser la misma en la resistencia 1, en la resistencia 2 y en la resistencia 3. En cambio, el voltaje total, el voltaje final, que en este caso estará ubicado aquí en la zona donde va la batería o la pila, pues será la sumatoria de los voltajes que podamos encontrar en cada uno de estos lugares. Y la resistencia total o la resistencia equivalente sería la sumatoria también de toda la resistencia. O sea, acá yo voy a tener tres resistencias, mi resistencia total o la equivalente va a ser el resultado de sumar las tres. En nuestro caso, aquí tenemos un problema de aplicación. Tenemos que la batería de la pila nos está indicando 10 voltios. Tenemos dos resistencias, una de 3 ohmios y una de 2. Lo que yo te sugiero para que empieces a hacer estos cálculos es que empieces encontrando la resistencia equivalente o la resistencia total, ¿no? En este caso, lo único que tendríamos que hacer es hacer una sumatoria directa de las resistencias que encontramos alrededor del circuito. En este caso son 3 y 2, y entonces la resistencia equivalente estaría acá, sería 5 ohms. Entonces ya habríamos completado este requerimiento. Lo otro que tendríamos que hacer es calcular, ¿no es cierto? Porque si ya tenemos el voltaje y tenemos la resistencia, podríamos calcular, por ejemplo, la intensidad. Al final, la intensidad va a ser la misma en todos los lugares. Entonces, la intensidad la vamos a obtener al hacer una división, ¿no? La intensidad va a estar dada, entonces, la intensidad total va a ser igual al voltaje total, que en este caso es 10, dividido entre la resistencia total o la resistencia equivalente. Y entonces, si quisiéramos ponerle ya un número, esto sería igual al voltaje total, que es 10, ¿no? 10 voltios, y la resistencia total, que en este caso nos salió 5 ohmios. Entonces, la intensidad total va a ser 10 entre 5 de 2 amperios. Eso quiere decir que vamos a tener una corriente de 2 amperios en esta zona. Acá yo la puedo marcar de esta manera, 2 amperios, pero también lo vamos a encontrar acá, 2 amperios, porque la intensidad es la misma en todos los elementos por donde pase la electricidad. Y si ya tenemos el dato de la resistencia
total o la equivalente, que era 5, ¿no? Y ahora ya tenemos la intensidad, ¿no es cierto? Podemos calcular el voltaje para cada uno de los lugares, es decir, sabemos que el voltaje total es 10, pero el voltaje acá va a ser diferente que acá, ¿no? El voltaje va a estar dado simplemente por la multiplicación de la intensidad por la resistencia. O sea, tendríamos que decir lo siguiente. En este caso, por ejemplo, ya tenemos la intensidad y tenemos la resistencia. Tendrá un voltaje, no, si es una multiplicación, un voltaje de 6. Entonces, el voltaje acá será 6 voltios. Y en cambio, acá el voltaje será de 4 voltios. Cosa que nos confirmaría nuestra información inicial, que en relación a los voltajes es una sumatoria. El voltaje total es la sumatoria de los voltajes que podamos encontrar en todo el circuito, ¿no? Bueno, un gusto, espero que los haya podido ayudar. Ya nos estamos viendo.